Dice Dios. Bueno, chicos, pues muy buenos días nuevamente en nuestro encuentro semanal con la presencia hermosa, eficaz, de la palabra del Señor, con nuestro encuentro semanal con su palabra, con su amor, con su misericordia. Pues vamos a continuar recordando que nuestro taller se llama Historia de la Salvación. Y esta historia de la salvación es muy importante porque en la historia de la salvación Dios se va revelando poco a poco, Dios va revelando su identidad. Además de que se va revelando Él, también va revelando su pedagogía divina. ¿Ok? Ahí va, ahí va, ahí va. Y nos va enseñando cómo va actuando Dios a través del largo del tiempo para salvar a la humanidad. La historia de la salvación es muy importante porque nos muestra cómo Dios nos invita a ti y a mí a formar parte de su familia, ¿ok? Y no nada más nos invita a formar parte de su familia, sino a tener una comunión con Él, ¿ok? Esto es importante porque cuando nos invita a formar parte de su familia, el Señor se convierte en nuestro compañero de vida. A lo largo de nuestro caminar en esta tierra, el Señor se convierte en nuestro compañero de vida. Cuando el Papa Benedicto XVI todavía era cardenal Joseph Ratzinger, ¿se acuerda? Él escribió algo muy bello. Él escribió, Dios creó el universo para ingresar en una historia de amor con la humanidad. Por eso la historia de la salvación. Benedicto XVI lo decía como una historia de amor. ¿Y por qué es importante esta historia de amor? Porque cuando no solo una relación de amor, sino una historia de amor. La historia de amor nos permite compartir una misma historia. Entonces, cada uno, el Señor y nosotros, ingresa en esta historia y compartimos tú y yo una historia de amor, una historia de salvación. Entonces, cada uno de nosotros es llamado por Dios para ingresar en esa historia. Fíjense qué belleza. Tenemos una historia con el Señor. Y esa historia, Benedicto XVI no le llama historia de la salvación, sino le llama historia de amor con el Señor. Por eso se convierte nuestro Señor en nuestro compañero de vida. Y ahí vamos hasta que nos encontramos cara a cara con Él. ¿Les parece bien? Sí. Bien, pues ahora les voy a suplicar, o Eloísa, si me permites, este, ay, aquí no quiere, ahí está. Si le pueden poner este silencio para poder decir la consagración al Espíritu Santo. O si pueden poner todos su silencio para que solamente se escuche una voz, ¿ok? Bien. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva. Oh Oh, Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Nati, tienes el micrófono apagado. no sé por qué, aquí. Padre bendito, abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escuchar tu palabra.
Gracias, Padre Santo. Penetra hasta lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, para que no solo escuchemos la palabra, sino para que la interioricemos y demos testimonio de ti. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí y a través de ellas a toda su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces, les decía, la semana pasada ya estamos en la recta final del Evangelio de San Marcos. La semana pasada vimos ya la última cena de Jesús y vimos también cómo Judas Iscariote va y vende a Jesús por 30 monedas de plata. Hoy vamos a seguir con el Evangelio de San Marcos, que dijimos que es el relato más antiguo, porque es el primero que se escribió y además es el más corto de la vida de Jesús, porque solamente tiene 16 capítulos. De ahí se van a servir tanto Mateo como Lucas, de ahí se van a servir. Entonces, el Evangelio de Marcos enfatiza la divinidad de Cristo. Y lo va a decir con dos títulos importantes, eso que no nos vaya a olvidar. El Hijo de Dios, como lo vimos ya en Marcos 1:1, y el siervo sufriente, como lo estamos viendo ya y como ya lo vimos en Marcos 10:45. Este evangelio también nos enfatiza a seguir a Jesús. Por eso se le considera el evangelio del catecúmeno, porque decíamos que es una catequesis. El evangelio querigmático, porque fue el primer anuncio. El evangelio del discipulado, donde nos llama y nos da un itinerario de la fe. Y nos dice, a los discípulos nos llama, nos forma y nos envía. Y nos dice cuál es la misión del discípulo. Que no se nos olvide cuál es la misión del discípulo. Y la misión del discípulo es extender el reino de Dios. ¿Ok? ¿Cómo podemos extenderlo también? ¿Dónde podemos extenderlo? Dando muchos frutos. Ya lo veíamos en Juan 15:8, por favor. Juan 15:8. Dando muchos frutos. ¿Qué dice? Juan 15:8. Lo tengo. Por Juan favor. 15, Juan 15:8. Mi Sí. Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantemente frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Fíjense, ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos Dando frutos. glorificar en nuestra vida cotidianamente a Dios? Lo glorificamos dando buenos frutos. Y ahí mismo en Juan 15, pero el versículo 16, ¿qué dice? Juan Us- 15:16. Ustedes no me eligieron a mí. Ha sido yo quien los elijo a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es, como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en primer lugar, Él es el que nos llama. Él es el que nos llama. Él es el que siempre está ayudándonos y nos está nombrando por nuestro nombre. Y nos dice que para poder glorificarlo es importante dar buenos frutos. ¿Dónde se forma el discípulo? ¿Cómo le podemos hacer para que tú y yo como discípulos nos formemos? ¿Dónde se forma el discípulo? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, ¿correcto? ¿Dónde más? Y en la palabra de Dios y en la sagrada Eucaristía. Eucaristía. ¿Por qué? Porque nos alimentamos del Señor. ¿Ok? Entonces el discípulo, somos llamados por Cristo y somos llamados para algo importante, somos llamados para dar fruto. ¿Ok? Para dar fruto, para extender el reino del Señor,
para glorificarlo a través de los frutos. Y nos dice que el discípulo siempre se debe estar formando. ¿Dónde nos formamos? En la Sagrada Palabra, las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Eucaristía. ¿Ok? Pero también dijimos algo muy importante. Déjeme ver si puedo, porque estoy batallando aquí, que el Evangelio de Marcos es el Evangelio del catecúmeno, es el Evangelio querigmático, es el Evangelio del discipulado, pero también es el Evangelio de la cruz. De la cruz, porque no podemos tener la identidad de Jesús sin ser comprendida fuera de la cruz. Y luego veíamos la importancia que nos dice en Hebreos 4:16. ¿Qué nos dice Hebreos 4:16? ¿Alguien lo tiene? Sí, lo Lo tengo, aquí. Natita. Adelante, por favor, mi vida. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Palabra de Dios. ¿Alguien tiene diferente la traducción? ¿Alguien lo tiene diferente? Yo un poco diferente. A ver, ¿qué dice? Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Palabra de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cuál es el trono de la gracia? La La cruz. La cruz. La cruz. Entonces, la cruz es el lugar de la gracia. Pues el sacrificio de Jesús, acuérdense cómo el sacrificio de Jesús rasgó el velo y entonces permitió con la cruz el acceso directo a Dios. La cruz es el lugar de la gracia porque fundamentalmente es el lugar donde la gracia se manifiesta. ¿Sí? La muerte de Jesús eliminó toda barrera, toda barrera. La sangre derramada en la cruz es lo que hace posible que el trono de la gracia o el trono de Dios sea un trono de misericordia. Entonces, la cruz es el trono desde donde Cristo vence al pecado, desde donde Cristo vence a la muerte. La cruz es el trono donde tú y yo encontramos misericordia. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Recordamos también que en el Evangelio de Marcos no hay genealogía, como lo vimos ya en Mateo. Ni siquiera hay todo lo de la infancia de Jesús. ¿Ok? No hay genealogía, ni el relato del nacimiento, ni de la infancia de Jesús. Recordamos que el autor tiene dos nombres, Juan, que es el nombre hebreo, lo pueden localizar en Hechos 12:12, y Marcos, que es el nombre latino. También se le conoce a este evangelio como el evangelio de Pedro. ¿Alguien recuerda cómo Jesús siempre tenía muy cercano a tres discípulos, a tres apóstoles? ¿Quiénes eran? Pedro, Pedro, Santiago Santiago y y Juan. Juan. Entonces, ¿cómo Marcos se enteró de todo lo que pasó si Marcos ni siquiera fue apóstol? Porque Marcos fue discípulo de Pedro. De Pedro. Todo, lo bebió todo lo que Pedro predicaba. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, pues entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ok. La semana pasada veíamos entonces la última cena de Jesús. Hoy vamos a ver cómo Jesús es presentado ante Pilato.
Y para eso les voy a suplicar que leamos Marcos 15, del 1 al 5, por favor. Marcos 15, del 1 al 5. Y luego, Sí, De- sí, sí, pícame. y luego de que amaneció, habiéndose juntado para deliberar los sumos sacerdotes con los ancianos y los escribas y todo el consejo o Sanedrín, ataron a Jesús y lo condujeron y entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús respondiendo le dijo, tú lo dices. Y como los príncipes de los sacerdotes lo acusaban con muchos puntos, Pilato volvió nuevamente a interrogarlo, diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús nada más contestó, de modo que Pilato estaba todo maravillado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este ya fue el juicio oficial de Jesús. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver más expresamente en Lucas 22, el juicio oficial, Lucas 22, del 66 al 71. ¿Alguien lo tiene? Lucas 22, del 66 al 71. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Ujú. Al amanecer, se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús les contestó, si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Palabra de Dios. Hasta el 71, mi amor. Perdón. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Resolvieron. Acabamos de oír de sus labios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, si nos volvemos a Marcos 15, del 1 al 5, primero vamos a ver que era muy temprano. Y en lo que acaba de leer Marichuy dice que era al amanecer. Pero luego quiero que subrayen quiénes entregaron a Jesús. Ahí en Marcos 1 al 5. ¿Quiénes entregaron a Jesús? Los jefes de los sacerdotes y los Los ancianos, jefes de los sacerdotes, los ancianos, los ancianos, los maestros de la ley, ¿sí? Es decir, todo el consejo o Sanedrín. el consejo o Sanedrín. No fue el pueblo el que entregó a Jesús, fueron las autoridades y las autoridades religiosas. El Sanedrín o consejo era el supremo tribunal de justicia. Era el consejo religioso y político de los judíos en Jerusalén durante el tiempo de Jesús. El Sanedrín era el más importante, estaba integrado por 71 miembros. ¿Quiénes eran los miembros? Ya lo acabamos de ver, incluyendo al sumo sacerdote, fíjense, por eso las autoridades religiosas, incluyendo al sumo sacerdote, que era quien presidía el Sanedrín. Había ancianos. ¿Y a quién se le llamaba ancianos? Se les llamaba ancianos a los jefes de familias prominentes. También había los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los expertos en la ley. Y había también saduceos y fariseos. ¿Sí? Entonces, dice que muy temprano, a pesar de la hora tan temprana y de que no se les había avisado a nadie con anticipación, los miembros del Sanedrín se reúnen.
es decir, casi a escondidas. Pero los miembros del Sanedrín no tenían poder de aplicar la pena de muerte. No tenían ese poder. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan a Jesús ante Pilato, Pilatos. ¿sí? Entonces, como los judíos no tenían el derecho legal de ejecutar a los que ellos consideraban criminales, entonces lo llevaban ante los romanos, en este caso ante el procurador. Sin embargo, cabe aclarar que los judíos no siempre eran obedientes con esta ley. Un ejemplo que tenemos, cuando ellos por su propia mano dieron muerte ¿a quién? Al primer mártir. Ujú. ¿Y quién fue el primer mártir? Esteban. Esteban. Don Esteban. Esteban. ¿Qué dice Hechos 7, del 57 al 60? Hechos 7, del 57 al 60. Lo tengo. Adelante, por favor. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no le tenga en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Palabra de Dios. Te alabamos, Fíjense, Señor. cómo los judíos que no tenían permiso, ellos no tenían permiso de hacer estos juicios y de dar muerte a los que ellos decían criminales, ellos como quiera a veces se saltaban estas leyes. Y el ejemplo lo tenemos con el primer mártir que es Esteban. Y en lo que leyó Estelita vimos quién cuidó las ropas de Esteban. Saulo. Pablo. Saulo, ¿verdad? Ahí todavía era Saulo el que perseguía a los cristianos. Él cuidó la ropa porque Saulo era tremendamente un perseguidor tremendo contra los cristianos. ¿Ok? Entonces, se dice entonces que en lo que acabamos de leer en 15:1 dice que era una hora muy temprana y que no se les había avisado con anticipación. Sin embargo, los miembros del Sanedrín se reunieron, ¿verdad? Se dice que no necesariamente se trata de una nueva reunión, sino que era muy probable que esta gente, estas autoridades, fíjense qué feíto, estas autoridades religiosas, es que se hayan pasado toda la noche deliberando y deliberando y deliberando y buscando la manera de darle muerte a Jesús. Y entonces, en la mañana, se reunieron para idear ya de manera concreta el cómo darle muerte a Jesús. Por eso dice ahí en el 15:1, dice que después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Quién era Pilato? ¿Y a dónde lo llevaron? Lo llevaron al pretorio. ¿A dónde llevaron a Jesús? Lo llevaron al pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era la residencia oficial o el palacio de Pilato en Procurador. Jerusalén, del procurador. Pilato era el quinto gobernador de la provincia romana de Judea en la época en que crucificaron a Jesús. Él tenía el poder en su mano de dar vida o de dar muerte a los ciudadanos. Él podía condenar a la máxima pena. ¿Quién? Pilato. Entonces, fíjense cómo lo humillan y dicen que lo ataron.
como si fuera un delincuente. Fíjense, imagínense cómo llevan a Jesús atado como si fuera un delincuente. Y dice, lo entregaron. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo entregaron? Los líderes religiosos, judíos. ¿A quién? A los, A Romanos. ver, otra vez. Los, ¿quiénes entregaron a Jesús? los líderes Los líderes. religiosos Las a autoridades Pilato. religiosas. ¿A Ajá. quién lo entregaron? A Pilatos, A A Pilato. 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 ¿Y quién era Pilato? El El juez gobernador. supremo. Gobernador Romano. romano. Entonces, Romano. los líderes religiosos, Lo entregan. atado y todo como iba, entregan a Jesús a los romanos. Romanos. ¿Sí? Ya dijimos que el verbo entregaron, lo entregaron los líderes religiosos judíos a los romanos, tiene una connotación teológica muy importante, porque el Padre, o sea, Dios Padre, entregó a su Hijo amadísimo. Él lo entregó. Y luego, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se entregó por nosotros. Y ahora va a ir descendiendo cada vez más y más en esa entrega hasta llegar a la muerte. Quiero decirles algo, muchachos. Todas estas entregas de Jesús, todas estas entregas han sido voluntarias. pues sí. Todas. Y hay una razón. ¿Por qué Jesús ha aceptado voluntariamente ser entregado hasta la muerte en cruz? ¿Por qué? Por amor. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Entonces ya decíamos ahorita que las autoridades judías, ya dice ahí en el versículo 1, los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley, es decir, los escribas, los saduceos, los fariseos, que eran quien conformaba el Sanedrín, entregan a los romanos, en este caso a las manos de Pilato, a Jesús. ¿Ok? Recordamos que Pilato fue gobernador de Judea. Judea era una provincia romana. Y mientras, ¿cuánto duró ahí? Del año 26 después de Cristo al año 36 después de Cristo. Pilato no gozaba de la simpatía del pueblo. Se dice que Pilato era un hombre tan arrogante, era un hombre tan duro, era un hombre tan cruel. Era un hombre que no se tocaba el corazón para matar a nadie. Quiero que lo tengan muy en cuenta porque va a pasar algo extraordinario. Él, que era tan despiadado, él que no se tocaba el corazón para nada, él, Pilato, va a buscar la manera de dejar libre a A Jesús. Jesús. Él que era tan despiadado. Él. ¿Por qué? Fíjense hasta dónde tenemos esto. Ahí en Marcos, en el Evangelio de Marcos 15:2 dice, Pilato le preguntó, ¿a quién? A Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, así es como tú lo dices. Fíjense bien. ¿Por qué le dice que es el rey de los judíos? Porque si los gobernantes judíos, las autoridades religiosas, hubieran traído a Jesús solamente diciéndole, te entregamos a Jesús porque él se dice Dios, entonces Pilato no hubiera hecho nada. Él hubiera dicho, ay, hubiera bostezado, ay, ¿y eso qué tiene de malo? Los romanos tenemos muchos y muchos dioses. ¿Cuál es el problema de que haya uno más? Pero lo trajeron como el rey de los judíos. Y entonces ahí sí,
Pilato paró las orejas. ¿Por qué? Porque solamente él consideraba que cuando decían de Jesús como el rey de los judíos, ya lo vio como una amenaza política, porque solamente el César era el rey. ¿Cómo venía esta persona a decir, a querer ser el rey de los judíos? Y luego César, ¿qué iba a pasar con el César? ¿Se fija? Entonces ahí ya Pilato ya paró las orejas, porque si le hubieran dicho, "Ah, pues él se cree Dios", no hubiera pasado nada. Pero le dijeron, se cree el rey de los judíos. Y entonces dijo, ¿cómo? El César me va a destronar porque el único rey era César. Entonces, fíjense lo que es irónico, porque Jesús fue acusado con lo que él siempre rehusó, él siempre se rehusó, es decir, él no quería tomar una posición política contra Roma y sin embargo fue acusado de eso. Y luego dice, el rey de los judíos. Entonces, les decía ahorita, cuando lo ponen como el rey de los judíos, Pilato no puede permitir esto, porque entonces está en juego no nada más su vida, también su puesto, todo lo que, todo lo que él representaba. Entonces, por eso Pilato dijo, no, no es posible. Sin embargo, tú y yo sabemos que Jesús sí era en verdad el rey de los judíos, pero no en un sentido político, no en un sentido militar. Por eso, cuando él le dijo, cuando le pregunta a Pilato, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, así es, como tú lo dices. Entonces, él respondió con un sí, pero con reserva, si tú lo dices. Y él ya no dijo nada de las acusaciones. A los jefes de los sacerdotes que lo acusaban mucho, él ya no dijo nada. Y luego en lo que leyó ahorita Estelita, con eso Pilato estaba sorprendidísimo. ¿Por qué? Ponte en el lugar de Pilato. En este momento tú eres Pilato y tú estás interrogando a Jesús. Y Jesús no te contesta nada. ¿Por qué Pilato se quedó maravillado? ¿Por qué Pilato se quedó asombrado ante la presencia de Jesús? ¿Por qué? Porque algo vio desde su corazón. No, ¿Qué dice el público? no me convence, pero no sé por qué se quedó asombrado por por lo humilde, por la humillación que estaba sintiendo Jesús. No, Mire, no te sé decir, pero mm, era un preso diferente, sí, efectivamente. Era sí, un sí. preso diferente. Pilato estaba acostumbrado a dar vida y a dar muerte a los acusados. Pero había una característica que a lo mejor tú y yo también tenemos. Imagínate ahora tú que tú eres la acusada y estás ante Pilato. ¿Tú te quedarías callada? No, el hecho de no rebatir, el hecho de no Renegar. decir, de no defenderse, eso yo creo que sorprendió mucho a Pilato. Exacto, porque Pilato estaba acostumbrado a que todos los reos dijeran largas peroratas y discursos y Ujú. tediosos y justificándose y justificándose y justificándose, intentando defenderse, por lo que le llama la atención que Jesús guarda silencio. Había algo diferente en Jesús, ante lo cual Pilato se maravillaba. ¿Se fijan? ¿Sí? En mi Ahora Biblia, bien, perdona, tía, en mi Biblia sí, dice, Pilato no sabía qué pensar. Exacto. Ujú. estaba sorprendido, pero ahorita nos vamos a sorprender más con Pilato, fíjense.
Ahora, ¿de qué lo acusaban? Todos eran acusaciones falsas. Y nos dice ahí Lucas 23:2. ¿De qué lo acusaban? Lucas 23:2. Dice, ahí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Palabra de Dios. Fíjense lo que lo estaban acusando. Fíjense lo que le estaban acusando. Le dicen, allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. por Dios. ¿Se acuerdan cuando estaban unos y querían poner en jaque a Jesús? Y Jesús le dice, muéstrame una moneda. ¿De quién es la imagen? El César. Del César. El César. Dar al ¿Y qué César lo dijo? que es del César. Y por eso aquí dice, se opone a que paguen los impuestos al César, cuando Jesús dijo, den al César lo que le toca al César. Y Y a luego Dios lo dice, que es de Dios. ajá, y pretende ser el rey enviado por Dios. Y ahí ya Pilato paró las orejas. Porque entonces sí, si se hubiera quedado en que solamente pretendía ser Dios, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque los romanos tenían muchísimos, muchísimos dioses con minúscula. El dios de la luna, el dios de la fertilidad, el dios de no sé qué. Entonces, Pilato hubiera dicho, uno más. Pero cuando le dicen que pretende ser el rey, y eso significaba que iba a ocupar el lugar del César, entonces iba a haber un gran problema. Ahí empiezan los problemas. Entonces, ahora vayamos a Marcos 15, pero del 6 al 11, por favor. Del 6 al 11. Lo tengo, Nati. Buen día. Adelante, por favor, Rosita. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso a elección del pueblo. Había uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato les preguntó, ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Ahí empieza Pilato. ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Síguele, Rosita. Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de Barrabás. Entonces, a que pidiera la libertad de Barrabás. Fíjense cómo ya Pilato empieza. ¿Quieren que dejen libertad a este rey de los judíos? Ahí empieza Pilato. Y entonces, lo primero que nos dice la Sagrada Escritura es que Barrabás, ¿qué significa? Significa hijo del Padre. Bar-Abá es hijo del Padre. ¿Ya se fijaron la contradicción? Barrabás significa hijo del Padre. Bar-Abá. Esto, muchachos, es una burla. Sí. Que se prefiera dejar en libertad a este hijo del Padre, que era Barrabás, en lugar del verdadero, con mayúscula, hijo del Padre. ¿Se fijan? ¿Por qué les insisto en Pilato? Porque Pilato sabía que Jesús era un hombre inocente. Vámonos a Lucas 23:14. ¿Qué dice?
Lucas 23:14. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Y les dijo, ustedes han traído ante mí a este hombre acusándolo de sublevar al pueblo, pero después de interrogarlo en presencia de ustedes, no he podido comprobar ninguno de los cargos que le hace. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Fíjense, no he podido comprobar, le dice Pilato. Pilato intentó dejar en libertad. No he podido comprobar ninguno de estos cargos. ¿Sí? Pilato sabía que Jesús era un hombre inocente. Sin embargo, Pilato, vamos a ver ahorita, que estaba en una disyuntiva. Pilato tenía que escoger entre hacer lo que era correcto, es decir, dejar en libertad a un hombre inocente, o hacer lo que era políticamente correcto. ¿Y cuál era lo que era políticamente correcto? Ejecutar al hombre traído ante él debido a cargo de traición. Entonces Pilato se quedó en medio, en hacer lo correcto y liberar a un hombre inocente, o en hacer lo que políticamente le pedía su puesto. Ya sabemos todos, ¿verdad?, lo que va a pasar. Sin Nati, embargo, perdón. ¿Y todo eso de Pilato fue antes de que la esposa tuviera el sueño o después? también en otro evangelio, no lo quise mencionar ahorita porque en otro evangelio le vamos a ver cuando Claudia, la esposa, le manda a decir, no te metas con este hombre, y Pilato lo que va a hacer es lavarse las manos. Lavarse las manos. ¿Sí? Porque no puede contra la presión tan grande que va a tener políticamente, no va a poder contra la presión tan grande, porque entonces lo acusarían a él de traicionar al rey, de traicionar al César. Esto es- Tampoco Herodes encontró culpabilidad y se lo regresó a y Pilato. se lo regresó de nuevo a Pilato. Es decir, estaban tratando de buscar, pero a mí me llama mucho la atención. Es como el martes pasado, a mí me dolió mucho el martes pasado. ¿Por qué? Porque como del círculo íntimo, de ahí Judas. salió el traidor. Como de las autoridades religiosas, de las que están al frente del pueblo, de ahí salió la La entrega a traición. Jesús. La traición. La traición. Entonces, imagínense el dolor de Jesús, que gente cercana, que gente a quien se supone que deben de estar los destinos de la religión, aquí estamos hablando de que no, porque ya vimos en muchos casos cómo los escribas, los fariseos, los saduceos tenían otros intereses distintos. A ellos les preocupaba mucho, por ejemplo, que siguieran todas las situaciones del sábado, del Shabbat, que no se lavan. ¿Cómo que no se lavan las manos? ¿Cómo que están comiendo? ¿Cómo? O sea, las reglas en lugar de el espíritu de la ley. ¿Ok? Bueno, entonces en el caso de Pilato, antes de que él pudiera tomar una decisión, él debía seguir, Pilato, los procedimientos normales de un juicio. Y esos procedimientos normales de un juicio, estamos hablando de los procedimientos normales, pero romanos, ¿sí? Es decir, cómo se trataba a un criminal, cómo era un juicio político a un criminal, porque lo estaban acusando falsamente, pero lo estaban acusando de traición, porque él quería ser el rey de los judíos. Pero el rey de los judíos, ¿quién era? Era César. Entonces ahí es donde empezamos los problemas. Bien, vamos a continuar. Ahí en el 12, en Marcos 15:12, dice, Pilato les dijo, vuelvan a escuchar a Pilato, ¿qué voy a hacer?
con el que ustedes llaman rey de los judíos? Todavía Pilato vuelve a preguntar. Pilato esperaba tal vez que si lo castigaba de manera menor, o sea, con unos azotes, con eso ya lo iban a dejar salir. Pero estaban horrorizados porque ahí dice en el 13, ¿qué dice el 13? Marcos 15:13. La gente volvió a gritar, crucifícale. Y en el 14, Pilato les decía, pero qué mal ha hecho qué mal ha hecho, pero ellos gritaron con más fuerza, crucifícale. ¿se fijan cómo Pilato intentó, Ujú. pero aquí lo que me da tanta tristeza es lo que tenemos en el corazón? ¿Qué tenían en el corazón los jefes religiosos que entregaron a Jesús? Envidia, Envidia, Maldad, Ambición de maldad, poder, ambición de poder. ambición de poder, Ambición, sí, 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 Soberbia. sí, ujú, soberbia. sí. Sin embargo, les voy a suplicar que subrayen el título Rey de los Judíos, porque el verdadero Rey de los Judíos sí era Jesús. Él estaba demostrando su identidad divina frente a la autoridad terrenal. Así que todo intento de Pilato para liberar a Jesús había fracasado. Pero en su cobardía, en la cobardía Pilato. de Pilato, eh, hay algo que hizo y le va a preguntar algo que no estaba en los juicios romanos, sino que él le va a preguntar no al juez, le va a preguntar a los acusadores. Ahí donde dice en el 14, pero qué mal ha hecho. Es decir, le pregunta a los acusadores, no al juez. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente Pilato también era esclavo de la opinión pública. Entonces vemos aquí en Marcos 15, 12 en adelante, vemos cómo el evangelista Marcos nos insiste, nos dice cómo Pilato insistió e insistió e insistió tratando de salvar a Jesús. Y esto era una escena muy extraña, porque un gobernador, en este caso Pilato, romano, que era totalmente cruel, que era totalmente despiadado, que no se tentaba el corazón para nada, intenta salvar la vida de un judío. Y este judío decía que obraba milagros, ¿sí? Pilato, el gobernador romano, había resuelto ponerlo en libertad, pero ¿qué insistió la gente? Crucifícalo. Crucifícalo, crucifícalo. Pero el crucifícale fue más bien del Sanedrín y después hizo eco en toda la gente, ¿o cómo Sí, está? aquí, esa es muy buena pregunta porque yo de hecho ahorita no lo he mencionado, porque hay algunos exégetas que dicen que no era la misma gente que recibió a Jesús 3 días antes con las palmas. ¿Se acuerdan que entró Jesús? Ajá, ajá. Y entonces, que no era la misma gente, que era otra gente que ya los habían puesto de acuerdo para liberar a Barrabás. Por eso, de hecho, ni siquiera conocían a Jesús ni nada. Claro que hay otros que dicen que no, que sí era la misma gente, pero hay más personas que se inclinan más a que eran otras personas. Aquí Oiga, lo importante es, sí, pero también no influye ahí que como con Judas ya estaba escrito que iba a pasar eso. también es otra línea también respecto de la línea de salvación, la entrega de Jesús por la salvación de la humanidad. También es cierto.
Entonces, les digo, es una conjugación de muchas cosas. Aquí tenemos que ver qué dicen los exégetas, ¿ok? Aquí lo que tenemos o lo que queremos resaltar es, bueno, a mí me duele mucho el ver lo que tienen en el corazón esta gente. ¿Y qué es lo que tienen en el corazón? Tienen una negrura tremenda porque quieren, entregan y quieren que lo crucifiquen, cuando la crucifixión era el peor de los castigos. Él solamente se crucificaba a los peores criminales. ¿Se fija? Y Pilato pensó, pues si lo golpeo tantito, a lo mejor van a querer que lo suelte. No, ellos más enardecidos decían, crucifícalo. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles 3:14, por favor? Hechos 3:14. Lo tengo. Adelante. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Palabra de Dios. Entonces, ellos pidieron la libertad ¿de quién? De un asesino, porque Barrabás estaba en la cárcel por homicidio. Y sin embargo, prefirieron crucificar a un hombre justo. Ahí mismo en Hechos 13:28. Hechos 13:28. Lo tengo ya. Adelante, por favor. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que lo hiciera morir. Palabra de Dios. No encontraron ningún motivo. Entonces, si el Sanedrín, esas personas con 71 miembros, consideraban a Jesús culpable del delito de blasfemia, porque si blasfemia significa que él se consideraba el rey de los judíos, ¿cuál era la muerte que le tocaba? La muerte que le tocaba era muerte a pedradas, como decía la ley de Moisés. Sin embargo, quisieron darle a Jesús la muerte más cruel y vergonzosa de todos los tiempos. Y luego, fíjense ahí, por favor, alguien que me lea el 15:14 otra vez. De Marcos. De Marcos, sí. Pilato les preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza, crucifícalo. ¿Qué dice Juan 18:29, por favor? Juan 18:29. Entonces Pilato salió fuera, donde estaban ellos, y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Palabra de Dios. Fíjense cómo Pilato va a insistir en conocer cuál era la acusación, porque él no lo consideraba para la crucifixión. Pilato estaba convencido de que la multitud liberaría a Jesús, pero la multitud, a instancias de los jefes religiosos, eligieron a Barrabás. Barrabás era realmente un homicida. Barrabás realmente era un enemigo político de Roma. No era un enemigo al que habían acusado falsamente como a Jesús. Barrabás era un homicida. Barrabás era un agitador que había participado en la insurrección, le llaman eso, en la insurrección en Jerusalén contra la ocupación romana. Entonces Barrabás va a representar la violencia y va a representar la revolución armada para salvar a los judíos. ¿Y qué representa Jesús?
Jesús va a representar la paz y la salvación espiritual. Entonces, cuando la gente gritaba con más fuerza, crucifícale, crucifícale, la gente gritaba fuerte, fuerte, fuerte. ¿Para qué? Para convencer a Pilato de la culpabilidad de Jesús. Y eso es una lección para nosotros. ¿Y saben por qué? Porque cuando se acaban los argumentos, ¿qué sigue? ¿Qué empiezan? Por los Cuando, pretextos. cuando se acaban los argumentos, cuando se acaban las razones, ¿qué es lo que hacemos? Gritamos. Grita. Gritamos, ¿ok? Y amenazamos. Pero eso es no tener argumentos. Por eso, estas personas, el Sanedrín representa la violencia, representa los no tener argumentos para decir por qué iban a crucificar a Jesús. Por eso insistimos mucho y acabamos de empezar, ahorita la clase dijimos, Jesús quiere, el Señor quiere que tengamos frutos. ¿Y cuáles frutos? Para glorificarlo a Él. ¿Cuáles frutos? No frutos de contienda, no frutos de gritos y amenazas, sino frutos de paz, frutos de armonía, frutos de convivencia. ¿Se fijan? Entonces, aquí, cuando no hay argumentos, la gente gritaba y gritaba y gritaba más. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Pilato, ahí en el 15:15, por favor, ¿qué dice Marcos 15:15? Al fin Pilato, deseando contentar al pueblo, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotado, lo entregó para que fuese crucificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿a quién quiso dar satisfacción Pilato? A la Pues el gente. consejo Al a la pueblo. gente, al pueblo. ¿Y qué hizo entonces? Porque le tuvo miedo. No tuvo miedo a Dios, tuvo No. miedo a la gente. Ujú. ¿Y qué hizo Pilato? Dejó en libertad al homicida. Dejó en libertad a Barrabás. ¿Y qué pasó? Y sentenció a muerte a Jesús. Y dice, lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera Crucificado. 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 ¿Qué significa eso? Que a veces por no querer quedar mal, nos vamos con lo que dice la corriente. Pero ¿qué dice Dios? Si se fijan, Pilato quiso complacer a la gente. Pilato estaba más interesado en la popularidad de él, en su puesto de él, que en impartir una verdadera justicia. Y entonces Pilato liberó al homicida. Y aquí es algo que quiero hacer hincapié. Cuando decimos que Jesús murió por mí, yo creo que el que realmente, el que realmente pudo decir que Jesús murió por mí fue Barrabás. Ujú. Sí. Fue Barrabás, Porque quedó en su lugar. porque quedó en su lugar. Fíjense. Entonces, Pilato quería complacer a dos poderes contrarios y no tardó en comprobar que no se puede servir a Dios y a la vez servir a los hombres. ¿Qué dice Gálatas 1:10, por favor? Gálatas 1:10. Porque vamos a ver, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato acaso de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces Pilato tuvo que decidir entre la amistad del César y la amistad de Jesús.
Pero ¿cuántas veces tú y yo podemos ser Pilato? Porque Correcto. queremos quedar bien con la gente. Ay, no, porque ¿qué van a decir? Ay, esto, ay, lo otro. Pilato va a actuar por miedo y va a actuar por presión política. Y entonces lo que va a hacer es satisfacer a la multitud y va a liberar a un culpable y va a condenar al único inocente. ¿A quién representa Barrabás? Barrabás representa a la humanidad pecadora. Y Jesús va a tomar el lugar físico de Barrabás. Jesús va a llevar el castigo en su cuerpo en lugar de Barrabás. Ya dijimos entonces que eh, la, cuando dice para que fuera crucificado, recordamos que la muerte en cruz era una de las muertes más violentas, la muerte más cruel, más cruel. Entonces aquí Marcos nos va a decir el segundo título. Marcos 1:1 nos dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Y aquí, en este versículo, Marcos nos va a decir el segundo título. Cuando entregaron a Jesús para ser azotado y crucificado, entonces el papel que está tomando Jesús es el de siervo sufriente. El de siervo sufriente. Pero lo hace voluntariamente. Y lo hace por amor a ti y por amor a mí. ¿Ok? Luego, ¿dónde voy? Ya dijimos entonces que después de azotarlo era una tortura espantosa. No crean que nada más la crucifixión. Se desnudaba a la víctima y se ataba a un poste o a un pilar y se le flagelaba hasta que su piel fuera desgarrada a jirones, o sea, la muerte por azotes. ¿Qué dice la sábana santa? La sábana santa dice que a Jesús le dieron 120 azotes Ay, Dios mío. y lo hicieron con un flagelo. ¿Qué quiere decir un flagelo? Era una vara, un listón, no sé cómo llamarlo, que tenía 3 tiras de cuero, pero en la punta de cada una de esas tiras había una bolita de hierro. Con picos. Imagínense cómo era la crucifixión. Ay, no. Entonces, los azotes le desgarraron la piel, lo pusieron en carne viva a Jesús. Fue un tormento atroz. Por eso dice que a Jesús primero, como dice aquí, lo mandaron a azotar y luego lo mandaron crucificar. ¿Ok? ¿Qué simboliza esto? ¿Qué simboliza esto? Simboliza que Cristo tomó el lugar del pecador. Jesucristo tomó tu lugar. Jesucristo tomó mi lugar. Jesús acepta voluntariamente el sufrimiento, los azotes y la crucifixión en el cumplimiento de su misión. Y ahorita vamos a ver en qué consiste expresamente la misión de Jesús. Y como decía ahorita Alfredo, es una demostración de obediencia y amor al Padre. La pregunta es, en lo que hacemos diariamente, en lo que tú y yo hacemos diariamente, en nuestras decisiones diarias, ¿a quién elegimos? ¿Elegimos a Jesús o elegimos a Barrabás? ¿Elegimos al justo o elegimos al pecador? ¿Estamos haciendo lo correcto aunque no sea popular? Aunque tú y yo no seamos popular. Y les voy a decir una cosa. ¿Cuál fue la verdadera causa de la muerte de Jesús?
¿Cuál fue la verdadera causa de la muerte de Jesús? La Aunque lanza, ¿raron? ¿la qué? La lanza. La lanza. Vámonos a Primera de Pedro 3:18, por favor. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió por ser carne y luego resucitó por el Espíritu. Palabra de Dios. Entonces, Cristo quiso morir por nuestros Pecados. pecados. No fue la lanza. Ahí hasta quiero llorar. No Yo fue la también. lanza, fue tu pecado y mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Así que nos invita la palabra de Dios a que cuando escuchemos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Y eso lo dice Hebreos 3:15, por favor. Hebreos 3:15. Por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Ay, Dios. Palabra de Dios. Entonces nos pide que tengamos el primer mandamiento. Escucha, Israel. Escucha, Carmencita. Escucha, Telmita. Escucha. Escucha la voz del Señor. Ahora vamos a pasar a lo duro, a lo realmente duro. Ahí vámonos a Marcos 15, pero vamos a leer el versículo 33. Bueno, vamos a leer hasta de Marcos 15 del 33 al 37, por favor. Y a las Marcos 12 del día se cubrió toda la tierra de tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde exclamó Jesús diciendo en voz grande, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oyéndolo algunos de los presentes decían, ved cómo llama a Elías. Y recorriendo uno de ellos, empapó una esponja en vinagre y revolviéndola en la punta de una caña, le daba a beber, diciendo, dejad y veremos si viene Elías a descolgarlo de la cruz. Mas Jesús, dando un gran grito, expiró. Palabra de Dios. Estamos ante la muerte física de Jesús. Fíjense, lo primero que nos dice ahí en el versículo 33, dice, llegado el mediodía era la hora sexta. Y a las 3 de la tarde, dice, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde era la hora nona. Lucas 23:44, por favor. Lucas 23:44. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Entonces, desde las 12 a las 3, el día se convirtió en noche oscura. Y esta oscuridad es lo que va a dar entrada a la venida gloriosa del Hijo del Hombre. Primero va a haber una oscuridad y luego va a haber la venida gloriosa del Hijo del Hombre cuando vaya a resucitar. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Acuérdense en Génesis 1, cuando Dios creó cuando Dios creó, perdón el pleonasmo, la creación. Cuando Dios creó la creación. Entonces, las tinieblas mostraban la agonía de quién? De la creación hecha por Dios con el sufrimiento de su creador. La misma creación, la misma creación. Ahora vámonos a Amós 8 del 9 al 10. Amós. Amós, sí, acuérdense de Amós. Es el profeta, sí. Exactamente, el profeta Amós. Lo leo, Nati. Sí, por favor. En ese día, dice Yahvé, yo mandaré ponerse el sol en pleno mediodía, y las tinieblas se extenderán sobre la tierra en día claro. Cambiaré sus fiestas en velorio y sus cantos en lamentos. Haré que todo el mundo se vista de saco y que todos se rapen la cabeza. Ese día habrá tanto pesar como en los funerales de un hijo único, y el porvenir no será menos amargo. Palabra de Dios. Fíjense cómo años y años y años antes ya habían predicho esta oscuridad. Ya habían dicho cómo iba a ser la noche oscura en la hora sexta hasta la hora nona con la muerte de Cristo. En el 34, 15:34, Jesús va a gritar y va a decir, Eloí, Eloí, lama sabactaní. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A qué horas dijo ese grito? A las 3 de la tarde. Porque a las 3 de la tarde era en el tiempo del Antiguo Testamento cuando Elías desafió a los profetas de Baal. ¿Ok? Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 18:36. Primera de Reyes 18:36. ¿Alguien lo tiene? Yo, a la hora en que se hacen los sacrificios, la tarde se acercó el profeta Elías y oró así. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Elías hace una oración eficaz como hombre justo. Entonces, era importante que Elías, bueno, no me voy a meter a ese pasaje del Antiguo Testamento, pues estaban con los profetas de Baal, o sea, un Dios que nada que ver. Era importante para el pueblo de Dios que supieran quién era el Dios verdadero, pero también quién era el siervo de Dios, y en este caso era Elías. A las 3 de la tarde también ocurría algo muy importante. Era la hora en que eran sacrificados los corderos pascuales en el templo de Israel. ¿Sí? Pero luego viene un grito muy desgarrador. ¿Por qué me has abandonado? Esta vez no le va a decir, Jesús no le dice Abba, no le dice eso. Está empleando las palabras de un salmo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué dice el Salmo 22,
versículo 2a. Salmo 22, versículo 2a. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzó, las palabras que lanzo no me salvan. Palabra de Dios. Te alabamos, Yo la Señor. damos, Mi Señor. pregunta para ustedes, a ver si las hago despertar tantito. ¿Dios abandonó a Jesús? No. No. Entonces, ¿por qué Jesús le está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque como Porque ahí hombre, nos dio su humanidad, la ¿Cómo, parte cómo? humana. Así La es. parte humana, decía Meli también como hombre, ¿qué, Meli? sí, como hombre, como ser humano, pues tuvo que, Como uy, ser humano. ¿Por qué? Hace Sí, referencia a otro salmo, Nati. sí, pero aquí en este momento la referencia es al Salmo 22, al Salmo Ok, 22, ok. ¿sí? Donde cuando Jesús está diciendo eso, es bien importante, fíjense lo que está diciendo. Jesús no usa sus propias palabras. Jesús usa las palabras de la liturgia de Israel. Y al citar la primera línea del Salmo 22, está citando todo el Salmo. Pero con este Salmo está expresando la total Batería confianza en Dios. baja. ¿Batería baja? Perdón. ¿Alguno de ustedes ha sentido que Dios lo ha abandonado? Porque es que cuando uno está con un pesar, Nati piensa que uno siente que no está Dios con uno. Ujú. Sí, Entonces, Y pues reclamo a veces, pero no. exacto. Ujú. Sí. ¿Por qué Jesús le dijo entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios hizo que aquel que era su hijo, que no conoció pecado, se hiciera pecado por nosotros. Y Dios no puede estar donde está el pecado. Dios hizo que Él se hiciera pecado por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos hechura nueva, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Vamos a ver 2 Corintios 5:21. No puede estar el Señor con el pecado. Segunda de Corintios. 2 Corintios 5:21. Sí, mi vida. Nati, una pregunta. Bueno, las horas de la pasión de Luisa Picarreta, en esa Ujú. palabra que dice, ¿por qué me has abandonado? Hace mención, bueno, lo que tú dices de que carga el pecado, pero que Jesús sufre en ese momento todas las almas que se van a perder a pesar del sacrificio de Él en la cruz, y eso es lo que le provocaba ese Ese dolor. dolor. Aquí es interesante porque lo que pasó con Luisa Picarreta es una revelación privada. Ujú. Entonces, pues no me No, sí. quiero adentrar mucho Ajá. en más que en la palabra, ¿verdad? Porque las revelaciones privadas, claro que muchas son autorizadas por el Señor, ¿verdad? Por la iglesia, claro que sí, pero esa es una revelación privada. El Ok. dolor, fíjense, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También es un lenguaje de alianza. Es donde se hace la nueva alianza. Y entonces vamos a ver qué dice Levítico 26:12. Levítico 26:12. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Me pasearé en medio de ustedes y seré Dios de ustedes, mientras ustedes serán mi pueblo. Esta es palabra de Dios.
Ahora Alabado sea. Apocalipsis 21:3, por favor. Apocalipsis 21:3. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y el Dios con ellos será su Dios. Entonces, Palabra de Dios. fíjense el amor supremo de Jesús. En ese momento está haciendo una nueva alianza. En ese momento de dolor. Y entonces Él va a decir Dios, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahí empieza entonces una perfecta confianza en Dios, un lenguaje de alianza. Y entonces la cruz se convierte en el triunfo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la cruz? Pasó que la alianza rota que había tenido antes la humanidad es restaurada. Y es restaurada por el sufrimiento del Hijo del Hombre. La cruz es el trono de la misericordia. La cruz es el trono de la gracia. Ahí es restaurada la alianza de Dios con su pueblo y va a decir, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Tu Dios. El enemigo Alcan- pensó que era la muerte, ¿verdad, Nati? Exactamente, Y fue la vida. exactamente. Creyó que ahí se acababa todo. No, ahí empieza una alianza. La alianza, por eso cuando Marcos nos dice que es el evangelio de la cruz, mucha gente cree que la cruz es la derrota, que la cruz es, ya, se perdió todo. No, la cruz es el trono de la gracia, ¿sí? Y luego nos va a decir ahí mismo, cuando Jesús está diciendo, ay, creo que me equivoqué, en el 15:38, ¿qué dice 15:38? ¿En Marco? Sí, 15:38. Y al mismo tiempo el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. Palabra de Aquí, Dios. aquí es súper importante, que dice, se rasgó el velo de arriba a abajo, ¿sí? Se rasgó el velo de arriba a abajo. ¿Qué es el velo? Cortina. Cortina. ¿Alguien más? La incertidumbre que se tenía, la desconfianza. Era La una, incertidumbre. era la división, ¿no? La Entre división. los hombres y Dios. Y Dios. ¿Sí? Entre Entonces, ¿qué Dios. es el velo? El velo es la carne desgarrada de Cristo, que se rompió y que a través de la cual la carne de Cristo podemos acceder al Padre. El desgarro del velo del templo, ahora vamos al templo, significaba que el hombre ahora tenía libre acceso al trono de la gracia por medio de la cruz. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2, del 13 al 16. Efesios 2, del 13 al 16. Efesios 2, del 13 al 16. ¿Alguien lo tiene? Sí, por favor. Del 13 al 16. Sí, Pero ahora en exacto. Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca, porque Cristo es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno solo, destruyendo en su propia carne el muro, el odio que los separaba.
eliminó la ley con sus preceptos y sus observancias. Hizo la paz al reunir los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Un solo hombre nuevo. ¿Hasta el 16 está bien, mi vida? Destruyó el odio y lo reconcilió con Dios por medio de la cruz, haciendo de los dos un solo cuerpo. Esa carne desgarrada de Cristo nos permite que podamos acceder a Dios confiadamente en el trono de la gracia. Cuando en la cruz se quitó la barrera que separaba a Dios del hombre, dice que el velo se rasgó no de abajo para arriba, sino de arriba abajo. ¿Qué significa eso? ¿Quién fue el que rasgó el velo? Dios. Dios. Jesús, ¿no? Dios fue el que rasgó el cielo, Dios rasgó el velo en lugar de que el hombre lo rasgara desde la tierra, sino Dios lo rasgó desde el cielo. Entonces, el día que Jesús murió, abrió el camino de acceso a Dios. ¿Cuál es ese camino? El camino de la vida eterna, el camino al árbol de la vida. Así que podemos venir a Dios. Ya no hay nadie que se interponga por medio de Cristo. ¿Qué dice Hebreos 10 del 19 al 20? Hebreos 10 del 19 al 20. ¿Alguien lo tiene? Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar. ¿En el lugar que mi vida? Sí. Se le fue, yo creo. Se le fue. Hebreos 10 del 19 y 20. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne. Palabra de Dios. Es decir, su carne. Entonces, voy a terminar esta pericopa con algo bien importante. Ahí en el 15:39, Marcos 15:39, ¿qué dice? Marcos 15:39. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fíjense, ¿se acuerdan que al principio de Marcos nos hacía Jesús la pregunta? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Entonces, este hombre era un pagano, no era un miembro del pueblo judío. Él va a venir a responder esas preguntas que nos hicimos al principio del Evangelio. ¿Quién es este hombre que perdona los pecados? ¿Quién es este que cura enfermos? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Entonces, aquí una cosa bien importante. Este centurión romano reconoce al Hijo de Dios, no por sus milagros. Cuando reconoce al Hijo de Dios, lo reconoce en su muerte, en el amor que se entrega sin reservas. Es donde el discípulo, o sea, tú, o sea, yo, debemos descubrir el rostro del verdadero Dios y el camino de la verdadera salvación.
El centurión reconoció a Jesús tal como era, en la cruz. La gente vio que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Para los judíos, incluso ahorita, la cruz es piedra de tropiezo. Es locura para los paganos. Pero para ti y para mí, que somos llamados hijos de Dios, ¿qué es para nosotros la cruz? Primera de Corintios 1, 23, 24. Primera de Corintios 1, 23, 24. ¿Qué dice? Primera de Nosotros, Corintios, perdón. nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Palabra de Dios. Palabra. Entonces, para ti, para mí, que somos llamados, es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Por lo tanto, en el centro de la Trinidad, ¿quién creen que está? Jesús. Ahí está Jesús, en el centro de la Trinidad. ¿Quién es la Trinidad? Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el centro de ellos está la cruz. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pues la cruz es la que nos va a revelar a Dios Trino. Nos revela a Jesús, Hijo, y nos revela al Espíritu Santo. Y voy a terminar con esto, muchachos. Ahí en Juan 14:6, ¿qué dice? Juan 14:6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ve al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Con esto concluyo. ¿Qué te está diciendo la palabra? Te está diciendo que el camino ya está abierto para ti. Que la voluntad de Dios es que tú y yo entremos en su presencia con Jesucristo. Que acudamos tú y yo a Jesucristo. Que dejemos que Él nos quite nuestros pecados. Que nos lleve a la presencia de Dios. Porque Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto es por qué Marcos le llamó el Evangelio de la Cruz. De la cruz. El Evangelio de la cruz que tiene un sentido de triunfo, porque venció al pecado, porque venció a la muerte, porque ahí en la cruz, que es el trono de la gracia, que es el trono de la misericordia, tú y yo tenemos acceso a nuestro Padre. Gracias a Cristo. ¿Cómo ven, chicos? Pues con esto terminamos el día de hoy. No sé qué les pareció, con qué se queda. Maravilloso. Hay una mano levantada, mi vida. Sí, perdón, hay una mano levantada. Nati, yo tengo una pregunta, Nati. Sí. En cuanto a los azotes que fueron muy cruentos, muy difíciles, demasiados, yo pienso que cualquier humano, pues por ahí nos quedábamos en ese tormento tan terrible. Entonces también me acuerdo que en el Antiguo Testamento ya se anunciaba esa manera de que iba a morir. Me parece que estaba... ¿En Isaías? Sí, en Isaías ya 53. lo mencionaba y no me acuerdo cuál otro profeta. Entonces, no solamente quedó en los azotes, sino todavía tuvo que salir a más crueldad, yo pienso que didácticamente es una manera de enseñarnos a todos que tan inmenso es su amor, que ha aguantado a través de todos los tiempos y todos los pueblos,
y a todas las personas del ayer, hoy y siempre. Ha entregado su amor infinitamente puro y desinteresado y pues lo sigue demostrando. Entonces Así es. sí, me acordé de esa situación que ahorita, pues sí, Dios nos dio esa capacidad de decir, oye, volvemos a comenzar. O sea, cada uno nos está diciendo, hey, te equivocas, pero mira, aquí estoy para apoyarte. Gracias. Sí, gracias. Es- Sí, dice Isaías 53, dice, despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y Sí. familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se le vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras Dolencias dolencias las que él las cargaba. que él llevaba, nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido por ti y por mí, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos Hemos sido sido sanados. salvados. A mí lo que me interesa, muchachos, es la reflexión. ¿Cuántas veces me porto yo como Pilato? No quise en este momento, y se los voy a confesar, hablar de la parte médica, porque era una situación asombrosa, porque morían de asfixia. Jesús pudo gritar, Eloí, Eloí, lama sabactaní. O sea, hay muchas cosas que no quise decirlo desde el del punto médico, porque yo no soy médico, ¿ok? Pero es un sufrimiento atroz, totalmente. Entonces, lo más importante es ver que Jesús dio la vida por ti y por mí, por nuestros pecados. Ahora lo que nos invita, Él dice, el camino ya lo abrí, el camino ya está abierto, dame tu mano, vamos juntos al Padre, vamos juntos. Por eso Marcos va a insistir en dos formas de formar al discípulo. ¿Cómo le doy la mano al discípulo? Con la Sagrada Escritura y con la Eucaristía. Todos los días debemos preguntarnos, ¿te estoy entregando, Señor? ¿O me estoy crucificando contigo? Bueno, ya no quiero detenerlos más, me falta la tarea, pero hasta ahí, ¿hay algún comentario? ¿Con qué se queda? ¿Alguien más? Yo, que ¿Sí? no era el rey de los judíos, es el rey del mundo, Nada de más. todos nosotros. Nada ¿Sí? más el rey del Señor. Le puso ahí en la tablita, Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque era de lo que lo estaban acusando. Ujú. Pero luego dice que reconcilió a los paganos y a los judíos y que hizo una nueva alianza y que de los dos hizo un nuevo pueblo, un nuevo pueblo. ¿Alguien más levantó la mano de nuevo? Sí, aquí estoy nuevamente. Los ortodoxos en la actualidad todavía usan el velo. ¿Por qué lo usan? Bueno, ya yo creo que eso ya, si me permites, lo podemos tomar en otro momento para no salirnos del tema, si te parece bien, Glorita, porque tienen características muy específicas y por qué se separaron y cuándo se separaron y sobre todo qué significa cada cosa. ¿Ok? ¿Te parece bien? Sí, está bien. Nati, yo te quiero preguntar, me quedé pensando cuando el centurión dice que este hombre era verdaderamente hijo de Dios, nada más él pudo tener esa visión de reconocer, no hubo más nadie o él lo vemos así por lo que está escrito, ¿verdad? Pero a Claro, mí me llama la atención que a lo mejor más personas que estaban cercanas pudieron ver dicho también lo mismo, ¿verdad? claro, 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 o sea, se claro. dieron cuenta, pero aquí, ¿a quién representa el centurión romano? Se representa a los paganos. Así es. Entonces, al otro pueblo,
no al pueblo de los judíos, pero luego va a decir que nos va a hacer un solo pueblo y nos va a constituir en un solo cuerpo. ¿Sí? Él va a venir a dar respuesta a lo que Jesús se preguntaba al inicio del Evangelio. ¿Quién soy yo para ustedes? Y ahí, fíjense, ¿se acuerdan? Hay dos momentos clave. No, me voy a extender un momentito. ¿Se acuerdan cuando Juan Bautista bautizó a Jesús? Ujú. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios habló. Dios habló. ¿Y qué dijo? Este Este es es mi hijo amado. amado. en quien pongo mis complacencias. Y luego en la transfiguración, cuando estaba con Moisés y Elías, ¿qué se escuchó? Este es mi Este es mi amado, hijo amado, escúchenlo. 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 Y terminamos con el centurión, una persona humana. Este verdaderamente Era el Verdaderamente Hijo de es el Dios. Hijo de de Dios. Dios. Tiene muchas connotaciones teológicas, lo que pasa es que nos falta mucho tiempo, pero aquí lo que me interesa es ver poquito a poquito, me interesa ver que te ubiques. ¿Dónde estabas tú en la crucifixión? ¿Estabas junto a María? ¿Estabas junto a Juan? ¿O estabas allá corriendo, allá con Pedro o con los que se habían ido? ¿Dónde estábamos? Como dice la ¿Dónde? canción, le estaba aventando piedras. ¿O le estaba aventando piedras? ¿Qué es lo que sigo haciendo hoy con la cruz? Eso es lo que me interesa. Acuérdense que nosotros no festejamos fechas, festejamos acontecimientos. Lo que me interesa es ver cómo desde mi vida ahorita le doy esa pleitesía al Señor. Cómo desde mi vida ahorita reconozco ese dolor espantoso de los azotes y de la crucifixión por amor a mí. O solamente lo digo de aquí para afuera. Me me debe doler el solo pensar el sufrimiento de Jesús. Me debe dar dolor de pecado, como dice el sacramento de la reconciliación, para no ofenderlo más. Eso es lo que nos interesa. Nos debe dar, por eso empiezo casi siempre con los frutos. ¿Cómo voy a saber si voy avanzando? Con los frutos. Todavía sigo de peleonera, todavía sigo de aquí, todavía sigo de allá, o mis frutos se van viendo y los demás van viendo el rostro de Cristo en mí. ¿Se fijan? Eso es lo que quiero que veamos. Bueno, vamos a ver a Marcos 5, por favor, del 21 al 24. ¿Quién lo tiene? Marcos 5, del 21 al 24. Al regresar Jesús a la otra orilla, se le aglomeró mucha gente mientras él permanecía junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia diciendo: Mi niña está agonizando, ven a poner las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él, mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Ahora, Esta es Berito, palabra de Dios. del 35, ahí mismo, en capítulo 5, pero del 35 al 43. Todavía estaba hablando cuando llegaron unos de casa de jefe de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Pero Jesús, que oyó la noticia, dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta con que sigas creyendo. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y al ver el tumulto, unos que lloraban y otros que daban grandes gritos, entró y les dijo: ¿Por qué este tumulto y estos llantos? La niña no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Entonces Jesús echó fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que lo acompañaban, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Niña, a ti te hablo, levántate.
La niña se levantó al instante y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Ellos se quedaron totalmente admirados y les mandó con insistencia que nadie se enterara de lo sucedido y les indicó que dieran de comer a la niña. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Vamos, Señor. Señor. Antes Perdona, de que... Tita. Sí, mi vida. ¿Me puedes decir la cita anterior a esta? Marcos 5 es del 21 al 24 y ahí mismo Marcos 5 del 35 al 35, 43. 43. Sí, Porque muchas gracias. acuérdense que entre estas dos citas, que es la misma, hay otra narración, la narración de la mujer hemorroísa. Hemorroísa. Yo quiero preguntarles antes de que alguien me conteste, ¿cuánto tiempo tenía la mujer hemorroísa con flujo de sangre? 12 años. 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. ¿Alguien sabe por qué? 12. ¿Por el número de los apóstoles o de...? No, yo no. No. Las tribus, Las 12 Las tribus. tribus de Israel. Bueno, se los voy a dejar de tarea, ¿eh? A Ah, ver si qué ahorita, caray. a ver si ahorita Dianita no la contesta. Bueno, primero, ¿alguien leyó esta perícopa? Sí. Bueno, fíjense bien. Si se fijan ahí tiene un título. Jesús resucita a la hija de Jairo. Entonces, nos vamos a fijar más en Jairo. ¿Por qué? Porque está hablando de la hija de él, más que en la niña. Nos vamos a fijar más en Jairo. Y nos dice que Jairo era jefe de la sinagoga, ¿verdad? Era oficial de la sinagoga, ¿ok? Entonces, y que Jairo tiene una hija única que se está muriendo, ¿sí? Ya había llegado al límite de su tiempo terrenal. Y Jairo había perdido todas las esperanzas, todas las alternativas, pero solamente le quedaba una. ¿A quién? Buscar al maestro. Solo le quedaba una. Entonces, él, siendo jefe de la sinagoga, donde Jesús no era bien visto, en las sinagogas Jesús no era bien visto, por amor a su hija, Jairo, ¿qué hace? Va y Se busca arrodilló. Jesús y se postra y le suplica. Ojo, cuando llegamos al Santísimo, ¿qué hacemos? Postrarnos y suplicando. Mi hija se está muriendo. Y luego le dice algo importante. Ven e imponle las manos. ¿Cómo se ordenan los sacerdotes? Imponiéndole las manos. Poniendo las manos. Fíjense la importancia. Luego, en otro momento, podemos dar una pequeña plática de lo grave que es imponer las manos sin estar autorizado. Es gravísimo, gravísimo imponer las manos sin estar autorizado. Entonces Jesús, conmovido por Jairo, va y lo acompaña. Pero en el camino sucede algo. Una mujer que le dice que le toca el manto y todo eso, y entonces le cuenta todo, le cuenta todo la mujer. ¿Se imaginan lo que una mujer le puede contar a alguien en 12 años? ¿Se imaginan? Si nosotros con una semana que no nos veamos ya estamos cuenta y cuenta y cuenta y cuenta, ahora en 12 años, pero Jairo lleva prisa, Jairo tiene mucho, y está impaciente, y esta mujer no se calla, y al contrario le da detalles a Jesús, fíjate que ya gasté todo el dinero, ya no tengo nada, y entonces le dice todo lo que había vivido en 12 años. Pero Jairo está ansioso, ¿sí? Está desesperado, pero la mujer sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Y entonces, apenas ella termina de hablar, llegan de su casa y le dicen, llegan de la casa de Jairo y le dicen, ya no hay nada que hacer, ya no molestes al maestro. Eso viene en el versículo 35. Pero aquí viene la enseñanza. Le dicen, ya no hay nada que hacer,
ya no molestes al maestro. Esto lo escuchó Jairo, pero lo escuchó con el oído derecho. Porque con el oído izquierdo, ¿qué le dice ahí en el versículo 36? ¿Qué le dice Jesús? No temas, basta con que sigas creyendo. No temas. Entonces, por el lado derecho, le dicen, ya no hay nada que hacer. Y por el lado izquierdo le dice Jesús, no temas, no tengas miedo, basta con que creas, basta con que tengas fe. Y Jairo tiene que decidir a quién le va a escuchar. A los pesimistas que le dicen que no hay nada que hacer, a los negativos, a los que dicen que ya se acabó el tiempo, que todo terminó, o a Jesús del lado izquierdo que le dice, ánimo, solamente ten fe. Cree. Y entonces Jesús decide, Jairo decide no escuchar a los pesimistas, aunque ya escuchaba a las plañideras. ¿Quiénes eran las plañideras? Las mujeres que se rentaban para llorar en los sepelios, ¿sí? A los que estaban listos para embalsamar el cuerpo. Entonces, ¿de dónde vienen las plañideras? Vámonos a Jeremías. Jeremías 9, 16 y 17. Así dice el Señor Todopoderoso, sean sensatos y llamen a las plañideras, hagan venir a las expertas, que vengan enseguida y entonces por nosotros un lamento, que derramen lágrimas nuestros ojos, que brote llanto de nuestros párpados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces las plañideras eran unas señoras que se rentaban. ¿A qué se rentaban? A llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y entonces Jairo no se contaminó con los pensamientos pesimistas. Sin embargo, dudó cuando llegan a la casa. Todo indicaba, todo indicaba que la niña ya había muerto. Todo indicaba porque las plañideras seguían llorando y gritaban desconsoladas y la familia estaba triste. Ya era el velorio. Pero Jesús dice, no está muerta, solo está dormida. Y se burlan de él, menos Jairo. Jairo no se burla de él. Jairo no se contamina con los pesimistas. Él decide creer en Jesús y creerle a Jesús. ¿Se acuerdan que hemos dicho mucho eso? Creer en Jesús y creerle a Jesús. Entonces Jesús toma a Jairo, toma a la esposa, toma a Pedro, Santiago y Juan y entran a donde está la niña y le dice, Talita cum. ¿Y qué pasa? Aquella niña se levanta al instante. Entonces, ¿cuál es el milagro? La fe. La fe. La curación, la resurrección de la niña. Y En también realidad la no fue, conversión para Jairo como padre también ahí impactó demasiado. ese es el milagro. El milagro fue para Jairo. ¿De qué lo curó? A Jairo lo curó del pesimismo. Esta enfermedad tan común y tan contagiosa hoy en día que no se puede hacer nada, todo se acabó. Aunque todos te digan, aunque los diagnósticos te digan, ya no se puede hacer nada, falta la palabra de Jesús. ¿Y saben por qué? Jairo fue curado del pesimismo porque tenía una esperanza. ¿Quién? Jesús. Él decidió confiar Él plenamente. decidió confiar. La pregunta es, ¿tú en quién confías? ¿En todo aquello que nos dicen que no, que ya no se puede hacer nada? ¿O en Jesús que nos dice, no tengas miedo, solo ten fe? Ojalá que Jesús venga a nuestra casa, ¿verdad? Y nos sane del pesimismo. Ojalá que decidamos no escuchar a los pesimistas, sino a tener fe.
Y le vamos a Y decir al esperar Señor su que tiempo, siempre, sí, ¿verdad? que nos abra nuestros oídos, que nos abra y decirle nosotros con confianza, Señor, yo creo en ti. Entonces Jairo va a recuperar a su hija viva porque le creyó a Jesús. Y Jairo también fue sanado. Y este milagro es igual de grande que la misma resurrección de la hija que tenía, que estaba muerta y que regresó a la vida. ¿Ok? Entonces, con Jesús resucitamos para siempre. También nosotros podemos usar el antídoto contra el pesimismo. ¿Y cuál es el antídoto? La buena noticia de que tú y yo en la cruz tú y yo somos salvos en la esperanza, que tú y yo valemos cada gota de la sangre derramada por el Señor. Pues con esto terminamos, chicos. No sé qué les parece. Excelente. Alguna, Aquí, Nati, comentario. la importancia de nuestra fe en nuestras situaciones que parecen imposibles, porque hay muchas cosas y muchas situaciones que tenemos en nuestra vida que de verdad, como humanos, ya no queda más, ¿verdad? Pero en eso imposible, ahí está Dios. Y creerle con todas nuestras fuerzas, ¿no? Con todo nuestro corazón. ¿Saben cuántas veces viene en la Biblia no tengas miedo? Viene 365 veces. No tengas miedo. O sea, cada día del Cada año. día. Cada día. No Sí. tengas miedo. Cree en Jesús. Gracias. Gracias. Pues, si les parece bien, chicos, entonces vamos a dar la oración final. Les voy a decir la tarea para el próximo, el milagro número 10. El milagro número 10 que va a ser la primera multiplicación de los panes. Vamos a leer Marcos 6, versículos del 35 al 44. Marcos 6, del 35 al 44. Les ofrezco una disculpa si no fui muy clara el día de hoy, pero espero en Dios que se haya entendido un poquito. Nati, perdón. Mándeme. Sí, lo que hice yo también, mi milagro y la enseñanza, me gustó ahí un momento en que decía que el tiempo de Dios y el nuestro no es el mismo. Entonces, yo busqué ahí cuál era el tiempo de Dios realmente, porque siempre sí lo he pensado, bueno, ¿y cuándo es el tiempo de Dios? Entonces ahí consulté yo que dice que el tiempo de Dios se llama Kairos. Tú lo debes de saber, ¿verdad? Y el de nosotros se llama Cronos. ¿Cronos? Tenemos que Ah, muy bien. diferenciar entre el Kairos y el Cronos. Perfecto. Dice Sí, ahí pero que es el momento oportuno y adecuado, es la oportunidad divina que Él nos da, ¿verdad? Y ahí sí, es donde nos da lo que pedimos, ya sea como lo pedimos o como Él sea la mejor bendición para nosotros, ¿verdad? así Porque es, no siempre es lo que nosotros pidamos así es. y querramos. Muy bien. Luego en Gracias. otro momento podemos hablar de esos tiempos, si te parece. Pero Sí, muy bien. siempre el tiempo de Dios es perfecto. Perfecto. Y mejor que nosotros, ¿verdad? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Amén. bendito, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Padre amado, porque nos sigues hablando con tu palabra que es viva y eficaz hasta lo más profundo de nuestro corazón. Permite, Señor, que aumente nuestra fe. Permite, Señor, no tener miedo, sino tomarte de la mano, Señor, todos los días de nuestra vida y decir que voy contigo porque tú eres mi compañero de vida, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendice a todas las personas que estamos aquí y a través de cada una de ellas bendice a nuestras familias.
Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Déjenme. Ay, espérenme un segundito. Ay, Dios, Ya ¿dónde? puse micrófono. Ah, muy bien. Sí, es que aquí está.